Vamos a tratar un tema que es muy importante y es el tema de la plática, ¿no? Muy bien que tengamos un plan estratégico estructurado, muy bien que estemos desarrollando todos los procesos para pagar, pero desgraciadamente, si no tenemos la plática para poder hacer eso, pues de nada sirve que planeemos y que nos movamos hacia adelante. Entonces, hay un par de términos, Luis, que creo que son muy importantes a la luz de este proyecto dentro del plan estratégico, que son suficiencia y disponibilidad de la reserva, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos desarrollando, digamos, estos términos y dando una idea general de su proyecto estratégico a los ciudadanos y a nuestra audiencia en este momento, arrancando desde esa base? Entonces, lo invito a que nos cuente. Vale, Juan. Parto de lo que dice Juan. Me parece importante definir la reserva. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por la reserva nos vamos a referir a todos los activos financieros bajo administración de Fogafín. Ahora, como dice Juan, la gestión de la reserva ha sido considerada uno de los pilares del plan estratégico de Fogafín. Como dice Juan, es necesario contar con la reserva para cualquiera de las actuaciones legales que tiene el fondo. Juan menciona dos conceptos, que son la suficiencia y la disponibilidad. Ambos están enmarcados en todos nuestros proyectos de la gestión de la reserva. La suficiencia, básicamente buscando responder la pregunta ¿qué tan adecuado es el nivel de reserva que tenemos? Y la disponibilidad, buscando que todos nuestros procesos nos lleven a hacer una disposición efectiva y oportuna de los recursos en momento de ser requerido, como lo estaba mencionando Olga hace minutos. Yo diría, Juan, que acompañando estos dos conceptos, siempre tenemos un concepto como no tan explícito, pero que incluimos en todos nuestros procesos, que es la eficiencia. La administración de las inversiones, la administración de la reserva siempre se hace de una forma muy eficiente. Ok. Cabe también mencionar, Luis, que estos dos términos no vienen a nosotros. Naturalmente, son dos elementos que uno quiere incorporar en la administración de la reserva. Pero los estándares internacionales usualmente hablan de la importancia de contar con una reserva disponible, eficiente, y ahí eventualmente entra un tercer ítem que me da pie para preguntarle por las políticas de inversión, que es liquidez, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de las políticas de inversión que tiene implementadas actualmente Fogafín? Claro, las políticas de inversión de Fogafín parten de las mejores prácticas internacionales. Como nos lo adelanta Juan, tenemos 4 pilares básicos por los cuales gestionamos la reserva: la liquidez, la seguridad, la búsqueda de un retorno bajo un marco prudente de riesgo, y el cuarto pilar, que es el deseo de que el activo esté negativamente correlacionado con los riesgos que aseguramos. Estos son los 4 pilares que incluimos en todas nuestras políticas de inversión. Ahora, la forma de incluir esto se hace a través de la Junta Directiva. La Junta Directiva define las políticas más específicas que rigen las inversiones. Okay. Un par de políticas de inversión de ejemplo es, por ejemplo, incorporar el uso de portafolios de referencia o benchmark en nuestra administración de inversiones, o el definir los lineamientos de inversión. Para dar un poco más de color, el primero, la incorporación de portafolios de referencia, busca definir el posicionamiento estratégico del fondo o de los recursos que tenemos en la reserva. El segundo, los lineamientos de inversión, lo que hace es delimitar los riesgos financieros al momento de invertir la reserva. Riesgos como el riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez. Con el ánimo de no incurrir en el riesgo de que de pronto la audiencia o los ciudadanos que nos siguen en este momento por medio de nuestra página de Facebook diga, estos tipos están hablando en un lenguaje financiero que entienden ellos dos que trabajan en eso. ¿Por qué no hablamos tal vez de una forma de tangibilizar, ¿no? como esos conceptos, y por qué no hablamos un poco de la suficiencia de la reserva como tal, ¿no? Tal vez el ciudadano dice como, bueno, pero ¿y esto de qué sirve si no tienen la plata para operar? Entonces, ¿por qué no tratamos de orientar nuestra discusión ahora hacia el lado de la suficiencia de la reserva? Muy válido, Juan, y recapitulo la suficiencia, tener los recursos adecuados para actuar, y ahí es importante recopilar o acordarse de dos cosas: los usos y las fuentes de la reserva. La reserva tiene tiene un par de formas de crecer. La primera de ellas son las primas, que se contribuyen de forma trimestral por parte de las entidades inscritas, y la otra son los rendimientos mismos de la reserva. Estas son las dos fuentes por las cuales crece la reserva, que uno podría decir determinan si uno tiene un nivel adecuado o no. Correcto. Pero hay que recordar que también aumentan los depósitos que estamos asegurando de las entidades inscritas. Por eso, cuando usted habla de la suficiencia y de qué tan apropiado es nuestro nivel actual, es importante definir un indicador. Para nosotros, ese indicador se ha vuelto el cociente entre estos dos conceptos.
O la proporción, ¿no? La proporción. O la proporción. Correcto. En el numerador la reserva. Correcto. Y en el denominador los depósitos totales en el sistema. A cierre de 2016, ¿cómo estábamos en este indicador? Estábamos en 4.3%. ¿Hacia dónde nos enfocamos? Pues muchas de las charlas se han enfatizado hacia dónde vamos o cuáles son las metas. Nosotros simulamos y realizamos varios escenarios en los cuales buscamos proyectar este indicador, qué tan adecuado debería ser o en qué niveles debería estar. Actualmente hemos definido como meta para este indicador que se ubique entre el 4.9% y el 6.1%. Es decir, por ejemplo, en el caso del 4.9, que la reserva represente el 4.9% de los depósitos totales del sistema. Ok. Siguiendo como en este ejercicio de tangibilizar, digamos, este lenguaje financiero y esta administración de la reserva, Luis, ¿por qué no hablamos pues de la gestión de su departamento, ¿no? Un poco hacia dónde se ha movido esta materialización del plan estratégico en sus actividades diarias de administración del portafolio. Muy útil, Juan. 2016 fue muy importante porque fue el momento en que nació el plan estratégico 2016-2020. Y allí estuvimos todos participando en la concepción de este plan y como lo mencionamos al principio, la gestión de la reserva se consideró pilar. Y usted me pregunta un poco más específicamente qué es eso. Definimos, por ejemplo, Juan, 5 metas. Okay. 5 metas asociadas a la gestión de la reserva. La primera, definir un nivel objetivo de la reserva. Acabamos de hablar de eso. Acabamos de hablar de cuál es el nivel objetivo de la reserva. Entonces lo que hicimos allí es un poco documentar y dejar claras las políticas que nos llevan a decidir por qué 4.9 y 6.1 es un rango objetivo para la reserva. También hemos trabajado en la segunda meta, que es revisar toda la política de inversión. También acabamos de hablar de eso, de los 4 principios fundamentales que la rigen, pero nos hemos tomado en la tarea en 2016 y 2017 de empezar a revisar absolutamente todo y ver si la política de inversión tiene campo a flexibilizarse y moverse en línea como se mueven los mercados financieros y como se mueve FOGAFIN. Tercera meta que nos hemos definido, analizar y asegurar otras fuentes de fondeo. Hablábamos de las 2 fuentes de fondeo naturales de la reserva, pero estamos explorando otras 2 fuentes de fondeo que se han utilizado en el pasado y que podrían ser útiles para aumentar el tamaño de la reserva. Eso es parte del trabajo que se viene haciendo no solo en este último año, sino en años anteriores. Cuarta meta que nos hemos propuesto es la de revisar el marco operativo de inversión de la reserva. En el día a día de la administración de inversiones participan muchos departamentos, de forma directa y de forma de apoyo. Muchos procesos son transversales a lo largo de diferentes departamentos en FOGAFIN. Hemos partido de hacer un diagnóstico de cuáles son todos estos procesos que rigen la administración de las inversiones y estamos actualmente trabajando en hacerlo cada vez más eficiente, inclusive revisando la posible incorporación de soluciones tecnológicas o herramientas tecnológicas que nos hagan ser más eficientes. Termino con la última meta que nos hemos propuesto dentro de este plan estratégico y es la de revisar el esquema de liquidación en caso de que se requieran los recursos. Lo mencionaron Amanda, lo mencionó Olga, todo el tiempo estamos haciendo simulaciones, probándonos, pruebas de escritorio. La gestión de la reserva no es ajena a esto. Estamos todo el tiempo haciendo simulaciones de cómo deberíamos disponer de una forma eficiente y oportuna los recursos que administramos para poder cumplir con esos requerimientos que decía Olga, de poder pagar de la forma más rápida posible. Entonces, esta es otra de las metas que queremos hacer, cada vez ser más eficientes en la disposición de recursos. Ok, hay un elemento, de hecho, Luis, antes de movernos al cierre de este panel, creo que la pregunta que formula Laura Montaña en este momento es muy relevante y está asociada, lo que les mencionaba un poco, ¿no? Para la gente a veces les cuesta un poco decir reserva, fondo, eso suena como una cosa muy allá. Entonces nos dicen, oiga, pues si ustedes tienen plata, ¿por qué no nos cuentan en qué la invierte? Creo que es una respuesta interesante para darle a nuestra audiencia en este momento. Correcto, creo que comparte su intención de socializar con el público a un nivel un poco más de detalle. Esta pregunta se podría responder de 2 o 3 formas distintas, Juan, pero le diría que ¿en qué se invierte la reserva de FOGAFIN? Principalmente en activos de renta fija. Esto básicamente nos garantiza esos 4 pilares, o muchos de esos 4 pilares, que son la seguridad, la liquidez, el retorno bajo un marco prudente de riesgo y la correlación negativa con el riesgo asegurado la expresamos un poco a través del manejo cambiario. Okay. Esa renta fija está denominada principalmente en dólares, un gran pedazo, y en pesos una proporción un poco más pequeña. Okay. Podemos expandir un poco más, el informe de gestión 2016 tiene un poco más de detalle el detalle específico de los activos que componen la reserva. Esta es una primera aproximación, si le parece. Sí, tal vez mencionar, digamos que no tenemos una mesa especulativa, ¿no? Que tal vez se meta mucho en un tema de acciones que, digamos, no es que no sea segura, sino que pues tiene implícito un mayor nivel de riesgo.
que no necesariamente cumple con el perfil de inversión que, como usted mencionó, la Junta dicta, digamos, al interior del fondo, ¿no? Tal vez inversiones muy seguras, lo que se conoce en el ámbito popular como TES, ¿no? O bonos del gobierno colombiano, o bonos del gobierno estadounidense, más o menos ese tipo de activos, ¿no? Correcto, Juan. Y de pronto para darle un poco más de énfasis a esa respuesta que usted da, son bonos, como dice Juan, en el mercado colombiano, emitidos por el gobierno colombiano. En el mercado internacional estamos hablando de inversiones en los principales mercados, en las economías desarrolladas. No son bonos, de pronto la respuesta de renta fija es bastante amplia, pero son bonos muy bien calificados y muy líquidos, coherentes con el perfil de riesgo de la entidad.